Tú y yo no lo supimos en ese momento, Pepe, pero el Evangelio del año 64 fue el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini. Tú y yo entrábamos el 5 de enero, principios de enero, me acuerdo perfectamente de la fecha. Otros compañeros míos seguros ya la olvidaron, pero a mí se me quedó grabada porque fue una fecha fundamental. Tú y yo entramos a San Cayetano el 5 de enero de 1964. Fue en la culminación de una de un largo viaje, de cuando por fin te encontraste. Nos encontramos en, en un ambiente donde pudiste ser feliz de niño, que fue en el año 57 que entraste al Patria. Fue un viaje de 7 años, que en el Patria pudiste empezar a hablar, y no solo empezar a hablar, te soltaste, se te soltó la lengua, empezar a hablar y hablar mucho, tener amigos, no de todos, o sea, te seguía dando miedo la gente, pero ya había amigos muy específicos con los cuales platicabas, con los cuales estabas. En los primeros años no salíamos al recreo porque nos daba miedo y desde luego nunca jugamos deportes. Me acuerdo, ¿te acuerdas lo suelo decir, que si yo pasaba por un campo de fútbol o de básquetbol, nada más pasar, la pelota terminaba, se salía de su eje, de donde iba, daba la vuelta, daba reguiletes en el aire para venir a tirarme los anteojos, ¿no? Se llamaba en ese tiempo, lo llamaban los muchachos retratarte, ¿no? Te pegaban y botaban los anteojos. Y siempre le tuve pánico. Alguna vez me acuerdo que con Fernando Serrano nos atrevimos a ir que con Fernando fue maravilloso porque además de encontrarme con un amigo aplicado además, callado también, que era hijo del exilio, entonces nos encontramos maravillosamente bien, ¿no? Y tampoco le gustaban los deportes. Pero entonces yo me atrevía, vamos a jugar Spiro, que era un tubo y con una pelota agarrada sostenida por un cordel al cual le pegaba uno y otro y otro y otro y otro hasta que uno perdía, ¿no? Y la pelota se enroscaba del lado del ganador, ¿no? Y entonces en alguna ocasión le dije, vamos, yo creo que eso sí puedo. Y entonces ahí fuiste a jugar Spiro. Y no de inmediato hiciste tu cola, te tocó y ¡fum! El primer golpe y se acabó para ti el experimento de lo deportivo. Pero sí empezaste a tener amigos, la congregación mariana fue fundamental para ti, ya luego en la prepa más amigos, con altibajos en algunos momentos. Fernando se enfermó, o sea que ya no siguió siendo tu compañero de clase, se quedó un año después, pero entonces con algunos amigos muy queridos hasta la fecha, somos amigos del Facebook, de los grupos estos, no del WhatsApp, de los grupos estos del WhatsApp, y con ellos sí hablar mucho, e inclusive soltarme en la oratoria y este tipo de cosas. Obviamente copiaba de mi padre, la manera de decir de mi padre. Entonces, bueno, pues decir el verso con simplemente imitarlo, por simple mimetismo,
pues me salía muy bien, ¿no? Entonces tenía yo buena voz, y a pesar de los terrores que me daba, porque era el pánico el que me daba en el momento que iba a presentarme ante un público, pero me sentía muy seguro de ahí. O sea, esta característica que dicen muchos actores que son tímidos. Yo creo que una de las características del actor es ser tímido, ¿no? Y vencer la timidez para poder de alguna manera crear un personaje, o sea, expresar un personaje. Habiendo sido tomado por un personaje, es el personaje el que se expresa, ¿no? Entonces ya se queda uno un poquito atrás y entonces ya permite que sea el personaje que se expresa, y entonces ya se... Entonces con esta manera de ser la entiendo perfectamente, ¿no? Pero entonces el terror, el pánico escénico, ¿no? Después el concepto pánico escénico lo he usado, lo hemos usado hasta un libro que recoge artículos míos de una columna que se llamaba así, Pánico Escénico, ¿no? Pero fueron años esos de finales de la primaria, el principio de la secundaria y la preparatoria de lo que sería el bachillerato. Los 5 años de bachillerato y los 2 de primaria fueron 7 años completamente distintos y de una enorme tranquilidad, ¿no? Tranquilidad que iba a culminar desde luego con el momento en que ahí ya decidí mi vocación a la Compañía de Jesús, que era simplemente el irme. No conocía yo realmente, bueno, conocía a los frailes dominicos que curaba y pasionistas que curaba mi tía, que no me gustaban en absoluto, pero entonces fue la Compañía de Jesús, y fue la Compañía de Jesús, y además creo que todavía hasta la fecha me es muy importante la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y entonces el 64 fue el año en que se culminó esto. Entonces el 5 de enero de 64 entramos un grupo de compañeros y yo a la Compañía de Jesús, a San Cayetano. La primera etapa es lo que se llama primera aprobación. Nos tenían aparte del noviciado, unos cuantos días nada más, y ahí sí teníamos cuartos, los que estábamos teníamos nuestros cuartos. Ahí recibimos la sotana, un día nos encontramos con la sotana y había espejo, entonces ahí sí podíamos tú y yo hablar. Después, al entrar ya al noviciado, ya poco después, ya se acabaron los espejos, se acabó esta posibilidad de plática, porque bueno, pues ya eran baños comunes, y entonces pues la posibilidad de verse al espejo era peinarse o afeitarse, ¿no? Pero pues yo realmente nunca he sido velludo, o sea, realmente mi barba ha sido rala desde siempre, y a los 17, 18 años, 18 tenía, pues prácticamente era lampiño, ¿no? Entonces rasurarme era quitarme 3 pelos, pero entonces el verme al espejo era simplemente el peinarme, y entonces ni modo que con compañeros de un lado o del otro no me voy a poder hablar contigo. Además había silencio absoluto en esos momentos del horario diario, ¿no? Pero todavía en la primera aprobación sí pude hablar, y nos pudimos ver tú y yo, y pudimos platicar y probarnos la sotana y vernos y esto y lo otro, y fue maravilloso, fue una nube extraordinaria, ¿no? Al principio del año 64. Y en el año 64 Pasolini filmó El Evangelio. Esto no me acordaba en absoluto. Yo viví El Evangelio muchísimos años después, obviamente, ya en finales de los 60,
Y pensé que era más realmente yo lo tenía ubicado hasta ahora que, que con Pasolini, el último profeta, empiezo a refrescar mi relación intelectual con Pasolini. Me doy cuenta que fue el mismo año, ¿no? Fue el año en que yo estuve en San Cayetano, cuando él hizo esa maravillosa película, una película extraordinaria, ¿no? Lo que yo recordaba de ella, pues una película en blanco y negro, no teníamos muchas referencias a Pasolini. Creo que en ese momento, me estoy refiriendo ya a finales de los 60, principios de los 70, yo creo que ya en los 70 la vi. Y es toda una película en blanco y negro, actores desconocidos. Se sabía pues que a Pasolini no le gustaban mucho los actores profesionales, y que había encontrado a un chico y le había dicho, tú puedes ser el Cristo. Entonces escogió un rostro, pues un rostro muy hermoso, ¿no? Y ahora, yo volviéndolo a ver, y todo un rostro extraordinariamente hermoso y extraordinariamente expresivo. Sí era verdaderamente el rostro de Cristo, ¿no? Sí era muy impresionante la posibilidad de dar ternura, y la posibilidad, por otro lado, de pronto, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando enfurece en el templo, y la reacción de este muchacho, que no era actor, era un chico anarquista que estaba de aventón en Italia, es un chico anarquista español, ateo, igual que Pasolini, pues. O sea, Pasolini con esta cosa con respecto a Cristo, respecto a Jesús. Pues realmente la imagen de Jesús es muy difícil que nadie esté en contra de ella, ¿no? O sea, realmente es una imagen extraordinariamente adorable, vamos a usar esa palabra, querible, por usar otra palabra, para que no tenga resonancias teológicas, ¿no? Esto es una figura querible, pues es un hombre que no tiene nada, al que le quitan todo, al que destruyen, al que lastiman, al que crucifican, ¿no? Que no se defiende, ¿no? Entonces Pasolini estaba fascinado por la figura de Jesús, ¿no? Fue obviamente con la cultura italiana, con la cultura mediterránea, desde luego, como los españoles también, y también el propio chico anarquista, pues debe haber tenido una formación inicial cristiana, y por lo tanto la figura de Jesús la tenían muy presente, ¿no? Pero el chico anarquista antifranquista, en tiempos absolutamente del franquismo, que andaba de aventón, escapándose pues de lo que era esa España cerrada, espantosa de los principios de los años 60, ¿no? Ahí más o menos, allí empezaba a abrirse con el Opus Dei, a tratar de abrirse económicamente. De ninguna manera España se estaba abriendo en cuanto a censura, en cuanto a cuestiones morales, de ninguna manera. Ahí quedaba totalmente cerrada hasta que murió el dictador. Hay que recordar que el dictador, Pepe, ¿te acuerdas? Y esto lo vivimos creo que en España, no estábamos en España, pero lo último que hizo fue firmar estábamos en México, porque ya después de aquello ya murió, firmar la sentencia de muerte de Puchantik, ¿no? Entonces, hasta el último momento, que era un anarquista catalán, o sea, en ese sentido muy parecido pues a este chico que hace el Cristo, ese corte de personaje, ¿no? Pero esto es anterior, pues es en el 64, cuando escoge, o 63, que debe haber escogido el chico, y no tenía dinero, así que debe haber filmado muy rápidamente, ¿no?
pero un chico sí que debe haber sentido muy simpática, muy atractiva, muy cercana a la figura de Cristo, como Pasolini comunista, que ya va a ser, bueno, pues todo este juego de contradicciones que ya hemos platicado tanto acerca de Pasolini, ¿no? Esa alma tan ese genio extraordinario en cuanto a inteligencia, en cuanto a artista, como poeta, y, y esa finura espiritual de Pasolini, ¿no? Pero no sabía yo, por ejemplo, cuando vi la película por primera vez, que el papel de la Virgen lo había hecho su madre, la madre de Pasolini, ¿no? Susana. O sea, quiso que la madre de Cristo fuera su propia madre. Y comenta en algún lugar que recoge el Pasolini, el último profeta, que para que diera el dolor de ver la muerte de Cristo, le recordó Pasolini en ese momento, le dice, piensa en Guido, el hijo asesinado, el hijo partisano asesinado en la guerra, ¿no? Y entonces ella, cuando voltea a ver, piensa en Guido, a quien ve es a Guido su hijo, ¿no? Todas estas cosas son, ya, viéndola después, son extraordinarias. La manera de estar contada, narrada, los rostros, extraordinario. Todo esto en el año 64, ¿no? En el año 64, un año en el que yo, pues supuestamente encontraba por fin mi vida y ya iba de frente hacia todo, ¿no? O sea, de ninguna manera tenía plan B, ninguna posibilidad otra, ¿no? No había la menor duda de que esa era mi vida, ¿no? La compañía de Jesús, ese ser que tú y yo encontramos desde pequeños, que habla con nosotros, que está con nosotros, que no sabíamos cómo se llamaba y luego nos dijeron se llama Jesús. O sea, ni siquiera Santo Domingo o San Francisco, no, Jesús, la compañía de Jesús, ¿no? Entonces, para mí era eso, ¿no? Era eso. Jamás pensé. Y fue un año que a medio año debe haber sido, no creo que haya terminado el año. Terminé los ejercicios espirituales, los ejercicios de San Ignacio, y terminando los ejercicios de San Ignacio salí de la compañía. Lo hemos platicado mucho tú y yo, y creo que aquí mismo en estas pláticas en donde permitimos que nos espíen, ya lo hemos hablado, ¿no? Cómo se hizo un pacto con el Padre Maestro de alguna manera cuando se llegó a ese momento de los ejercicios de la elección de Estado, ¿no? Entonces, bueno, no había nada que elegir, no había Estado para mí más importante que el ser jesuita. La palabra jesuita, palabra que para mi padre, como comunista que fue, tal y cual, los jesuitas eran bueno, y en general para el anticlericalismo español, los jesuitas eran lo peor, ¿no? Y entonces, y mi padre, sin embargo, esto sí lo hemos hablado, pero no creo que suficientemente. Mi padre fue a San Cayetano en ese primer semestre, mientras estaba yo ahí, a que le dieran ejercicios espirituales, ¿no? O sea, dio un brinco completo en la historia. Pero con tal de ver al hijo, a lo lejos, porque pues no podían hablar con nosotros, no soy de esto, pero ver al hijo a lo lejos, entonces él fue y tuvo la suerte, pues fue verdaderamente, son de estos encuentros como imposibles, ¿no? En apariencia, ¿no?
se encontró con que no el que era mi padre maestro, que era el padre de la pesa, sino el que era el rector de la casa, el rector de San Cayetano. Era un sabio, pues, que me vengo a enterar aquí, ya viviendo aquí, y hace muy poco tiempo, de que sabía yo que era yucateco, pero no solo eso, sino que es esto, que, que yace, o sea, que está debajo del altar del Jesús, porque la familia es una familia muy importante yucateca. Entonces era el padre Emilio Suárez Molina. Me acuerdo que mi padre después me comentaba, bueno, es que además tiene los dos nombres de los grandes filósofos jesuitas españoles, Suárez y Molina, ¿no? Entonces el padre Suárez y Molina se encuentra muy bien con mi padre, pues, o sea, no hizo los ejercicios como cualquier otro papá, pero además con la cultura de uno y del otro. Debe haber sido un encuentro. Bueno, mi padre siempre me comentó que fue un encuentro delicioso con ese padre doblemente sabio, ¿no? Suárez Molina, ¿no? Inclusive le habló, aparte de los temas comunes de los ejercicios, le habló de un poema muy raro, muy extraño, de un personaje también muy extraño, es el Lebrel del cielo, Pepe, o sea, es Francis Thompson el autor, ¿no? Un personaje tan extraño, sacerdote, puritano, tremendamente puritano, inglés, lleno de telarañas. El lebrel del cielo que va buscando al alma, que va como un lebrel corriendo como en una carrera de liebres, a buscar al alma, ¿no? En salirle al encuentro. Entonces a mi padre le hacía mucha gracia, digo, mucha gracia y mucho interés esto de cómo viene Dios como un lebrel a buscarlo. Nunca para de otear, de buscar hasta que se encuentra, ¿no? Sí, mi padre encontró esa metáfora. Después ahora ya pensando, ya viejo, ya pensando en las posibilidades, porque no es un texto conocido, no es un poeta conocido, Francis Thompson. No es una figura. Al contrario, hay quien dice que es el estrangulador de no sé dónde, o sea que era muy en contra de prostitutas y tal y cual. Entonces hay quien dice que el padrecito salía en las noches a matar pirujas, ¿no? Pero debe haber buscado, el padre Suárez le debe haber dado, y no la ha encontrado, sé que está publicada en algún sitio, la traducción que hizo este jesuita muy culto, un hombre muy culto, el que tradujo a Virgilio, tradujo a Horacio, tradujo a Esquilo en verso castellano, Espinosa Polit, el padre Espinosa Polit. Esa debe haber sido la traducción que le dio a mi padre, pero ni la conservo. Y yo creo que lo hablaron, yo creo que lo leyeron ahí, se la prestó, fue lectura de los ejercicios, después platicó de ella, y no he podido encontrarla, pues, o sea, tampoco he tratado de comprar el libro de viejo, simplemente lo simple no me resulta tan importante, pues, el encontrarme esa traducción, pero sí me supongo que debe haber sido la traducción de Espinosa Polit. Ahora ya está con el internet, con el Google, se encuentra el Lebrel del cielo completo, pero en traducciones distintas, que no tienen un valor artístico, pero debe haber sido interesante, pues, el valor de que
también literario, porque Spinoza Polit en momentos determinados puede resultar que un poco traicionero, un poco... pero sus traducciones son interesantes. Yo he usado en clases algunas traducciones de Spinoza Polit. Pero en fin, mi padre me contaba eso del Lebrel del Cielo, pero esto fue antes de que ocurrieran mis propios ejercicios espirituales, mis ejercicios de mes, que pues acuérdate, Pepe, lo terribles que eran esos momentos. Además, tú y yo no podíamos hablarnos, ¿no? Entonces era, claro, la oración con Jesús, con esta oración, pero es otra cosa, es otro momento. Pero estos momentos de decir, de explosión, pues, de las entrañas que tiene el espejo, la posibilidad de hablarme al espejo, no la tuve en todos esos meses, ¿no? Entonces hablar con el padre maestro, con los compañeros no se podía hablar. Bueno, el tiempo de los ejercicios es silencio absoluto, ¿no? Es un mes de silencio absoluto, ¿no? Se hacen, los jesuitas los hacen 2 veces en la vida, en el noviciado cuando entran y luego en tercera aprobación ya para hacer los últimos votos. O sea, es un encontronazo muy fuerte y lo creo, pues, porque yo tuve esa oportunidad de hacerlos en ese momento en San Cayetano, con un hombre muy espiritual como era el padre de la Pesa. Pero cuando apareció, pues, este tema de la elección de Estado, pues uno tiene, San Ignacio pide que pongas pros y contras. Entonces, bueno, los pros, el amor por las mujeres, dejar la familia, dejar los hijos, todo esto para entregárselo. Lo hemos hablado. Pero... Y que a la hora de hacer mi lista pues, no había amor por las mujeres, no había ni pensado en la posibilidad de hijos, pues si no había... Y la duda en ese momento que aparece, que debe haber venido de muy atrás, porque las imágenes que yo tengo de emotividades gays que se dicen ahora, de esa sensibilidad gay con respecto a compañeros y todo, son de muy niño, de preprimaria. Me acuerdo de algún compañerito que estaba, que me pasaba yo la clase entera viendo el perfil y que me lo sé de memoria, pues, o sea, todavía después de 70 y tantos años, todavía es un nombre y es un olor y luego en la primaria, o sea, la afición, el acercarme, no puedo decir que haya sido sexualmente, porque ni siquiera podría definirlo, ¿no? Pero la atracción, esa es la palabra que estaba buscando, la atracción por los chicos, absolutamente, ¿no? La atracción por los chicos, bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Para mí mi tope soy yo, es mi edad, ¿no? Entonces, mientras sean más chicos que yo, hay una atracción, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí esa atracción, cuando se hablaba de la atracción, que es algo hermoso hacia las mujeres y tal y cual, pues yo no sentí esa atracción. Yo sentí esa atracción, eso mismo que se estaba definiendo, yo lo sentía hacia compañeros, hacia hombres, hacia muchachos, ¿no? Y entonces sale en la conversación con el padre maestro y el padre maestro, entre que se asusta y que me quiere y que me ve que yo también me asusto, y ahí es donde él decide, no, lo que pasa es que, bueno, con todas sus timideces y todas estas cuestiones, tienes que salir. Yo en las fiestas en secundaria o la prepa, siempre en un rincón, siempre con mis amigos, siempre... no me emborrachaba en ese tiempo, pero sí, si había algo de tomar, buscaba y siempre hacerme a un lado, ¿no?
O sea, nunca bailé, nunca me atreví a sacar a una chica a bailar, nunca. Era colegio solamente de hombres, pero bueno, pues había kermeses, había fiestas en donde podíamos, y los chicos iban en busca de sus parejas, y en fin, todo con una normalidad lógica, ¿no? Lógica para los heterosexuales, ¿no? Para los tímidos heterosexuales, pues también era este gran problema de cómo hablar, de cómo decir. Y para los tímidos no heterosexuales, ¿no? Que en ese momento que ni siquiera la palabra homosexual la conocía yo, ¿no? La vine a conocer mucho después, ¿no? El primer texto que conocí ya después fue el Coridón de Gide, ¿no? La palabra gay no existía, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca en los bailes, en las kermeses, nada, ¿no? Nunca nada de nada. Y claro, tenía el pretexto perfecto cuando mis compañeros iban a ligar, que era la palabra que se usaba, vamos a ligar unas chavas, ¿no? Es que yo me voy a meter de cura, o sea, yo me voy a ir de cura, o sea, yo no tengo, yo no hago eso, ¿no? De alguna manera ahora lo veo como el pretexto perfecto. Yo no me voy a ligar porque pues yo me voy a ir a otro lado. Entonces, y ellos lo respetaban, obviamente, pues era un colegio religioso, entonces José Ramón se va a ir de cura, José Ramón se va a ir de cura. Entonces se acababa la posibilidad de la duda. Pero el padre maestro empieza a decir, bueno, a lo mejor todo lo que necesitas es salir, romper un poco esa dureza de tu timidez y tal y cual, empezar a conocer chicas. Y entonces él me propone que salga terminando los ejercicios, para volver a entrar desde luego y que salga a la Universidad de los Jesuitas, ¿no? Entonces, que además pues tenían palancas para poder mover a que yo pudiera entrar a la Universidad de los Jesuitas. Y que esa sí ya era mixta, era de hombres y mujeres, ya la iberoamericana, ¿no? Y entonces salgo a letras, ¿no? Y salgo a letras y empiezo a conocer, ya esto lo hemos platicado ya, pero empiezo justamente a darme cuenta de, ya puesto en la cuestión, bueno, de esto se trata, empiezo a darme cuenta de que aparte de mi timidez, aparte de mis dificultades, aparte de todo esto, la atracción no era por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues regreso a mediados del año, no sé, desde luego que quedó mucho tiempo del 64 adelante, por eso digo que es un año, que es el año del Evangelio de San Mateo, según San Mateo de Pasolini, y es un año de rompimiento de un mundo para mí y del encuentro con otro mundo, ¿no? Entonces, cuando ya salgo, todavía ahí, pues, la Ibero era como una extensión del Patria, o sea, del colegio, de la preparatoria, nada más que mixta, con chicas, ¿no? Pero cuando regreso, hablo con el padre, unos meses después, le explico y le digo, no, pues ya estoy claro, no hay atracción hacia las mujeres, mi atracción es hacia los muchachos y ya, entonces ya puedo regresar, ya sabemos, puedo llenar el formulario, ¿no? Y ahí es donde el padre de la Pesa me dice, pues no, eso no se puede, siendo homosexual, porque él decía, es que inclusive había habido chicos que habían entrado a la compañía muy amanerados y tal y cual, él los ponía como ejemplo, así son los homosexuales, no como tú, que yo no era amanerado o especialmente. Me dice, no, si es esa la resolución
no llena el expediente, o sea, simplemente no puedes entrar, ¿no? Y ahí sí esos 7 años de todos los colegios que en la primaria fueron horribles, empecé y había encontrado y estaba en lo que era lo mío. Por eso no puedo olvidarlo, por eso no puedo olvidarlo. Otros compañeros que salen de la compañía, pues se olvidan porque pues salen por otros motivos, lo entienden claramente, tal y cual, y salen a hacer una vida. Pero yo de pronto fue, ¡paf!, ¿no? O sea, el portón de San Cayetano, de ese viejo molino, un portón enorme, cuando se cerró ya esa vez, ya definitivamente detrás de mí, diciendo no puedes entrar. Fue terrible, ¿no? Fue terrible, terrible, terrible. Fue la pasión, según San Mateo, del Evangelio de Pasolini. Fue ese momento en que lo vi reflejado ahora que volví a ver la película. Ese momento de ese rostro que este chico anarquista hace de ese Cristo, como preguntando la gran pregunta del huerto, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿será posible que pase de mí? Ahora como que la reacción sería, no hubo duda en cuanto a que el Jesús que yo he ido a buscar ahí no se quedaba a puertas adentro, sino que había salido conmigo, ¿no? Eso no hubo duda. En momentos dados hubo duda y pleitos y tal y cual con la iglesia, con la jerarquía, tal y cual, pero mi Jesús nunca me ha fallado, ¿no? Entonces salimos de la compañía. Siento que salimos de la compañía. Quien dice que fue una trampa para que esto de ve y piensa y regresa y puedes, que fue así como una expulsión sin que me fuera tan duro, pues nos sacó a los dos de la compañía, ¿no? A Jesús y a mí, ¿no? Era la compañía de Jesús y sí se quedó adentro, la compañía de Jesús siguen siendo los jesuitas, pero el Jesús mío se vino conmigo, ¿no? Y es ese que dibuja Pasolini maravillosamente, ¿no? Es ese que voltea a ver a San Pedro cuando Pedro lo niega. Es ese que grita en el huerto, ¿no? Y el que grita en la cruz, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Claro, ¿por qué? Porque tal, pues, digo, toda la historia de la pasión de Cristo, toda la historia del... Pero hágase, si no queda más remedio, pero suda sangre él. No lo dice San Mateo. Digo, no está en la película de Pasolini, quiere decir que no lo dice San Mateo, porque Pasolini no utiliza más que los textos de San Mateo, lo del sudor de sangre, pero la leyenda no sé si en otro evangelio lo diga en los hechos, pero la idea de que en el huerto el miedo y el dolor de lo que viene lo hace sudar sangre, ¿no? Inclusive cuando yo siento la gran petición de perdón a Jesús es: me dormí mientras sudaba sangre, ¿no? O sea, esta cuestión de que sus amigos se duermen mientras él está sudando sangre, son incapaces de velar una hora con él, ¿no?
Entonces esto es el gran dolor frente. Y claro, de ahí viene todo, de alguna manera, todo un horror y todo el espanto del mundo, porque serían dos mundos, ¿no? El mundo del privilegio, del estar en esa cápsula que se había logrado, se rompe, y con algo que yo traía de dentro, porque el alcoholismo no es simplemente porque en un momento dado tengas el alcoholismo es una enfermedad que traes dentro, pues, o sea, mi abuelo era alcohólico, esto me enteré en una ocasión porque mi tía, mi madre era muy joven, pobrecita, o sea, no creo ni que se acuerde, ni que se haya acordado, pues, de su papá, y si se acuerda, pues se acuerda de una figura, pero mi tía, que era muchísimo mayor que mi madre, sí recordaba. Y en una ocasión que me vieron llegar borracho, al comentarlo, furiosa, mi tía, furiosa, dolida, pues, preocupada, ¿no? Me dice, y lo peor es que me recordabas a mi papacito, ¿no? Así llegaba mi papacito, cayéndose, ¿no? Entonces yo ahí me enteré por primera vez de que el papacito de ellas, o sea, de ellos, pues, el papacito llegaba cayéndose. Y esto hace que, de alguna manera, mis tíos hombres, y mi tía mujer y mi mamá, eran abstemios, pues, o sea, mis tíos los recuerdo muy bien y no les gustaba el alcohol, ¿no? Pues es que su papacito, el papacito, ellos sí recordaron al papacito, ¿no? El que yo les digo ha pasado a mi leyenda como Papá Nacho, ¿no? Ignacio Alcázar. Parece que pero fue, o sea, ahí después, cuando estuve ya muchos años después en Alcohólicos Anónimos, se hablaba de una de las teorías, era de alguno de los doctores que había planteado estas cuestiones, es que genéticamente podía pasar de abuelos a nietos, no de padres a hijos, sino de abuelos a nietos. Es una hipótesis no comprobada, es una teoría que queda por ahí, pero que sería de abuelos a nietos, ¿no? En fin, lo que sí es que ahí en el año 64 fue el año de la, pues no uso, porque no tiene nada que ver, fue el año de la peste, ¿no? O sea, fue el año terrible ese año para mí, porque si al Patria entré como un lugar de salvación siendo niño a la pubertad, a la juventud, a la adolescencia, a la juventud, ya era hombre, ¿no? Entonces ya desde luego, ya en el momento que se me cerró definitivamente la puerta de San Cayetano, ya pues digo, la Ibero no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces hice mi cambio a la Nacional, empecé a hacer teatro, afortunadamente en la Ibero conocí a Retes, la posibilidad éramos muy pocos hombres, entonces fue fácil hacernos amigos, siendo muy distintos en carácter, porque Retes era echado para adelante, y, en fin, ya hemos platicado mucho de Retes. Para mí era un ejemplo, pues, pero además de todo, yo en mi adolescencia, en mi secundaria preparatoria, había visto el teatro de su padre, o sea, era aquel proyecto maravilloso del Teatro del Seguro Social, los teatros del seguro, y el gran director de los teatros del
así como Julio Prieto era el gran escenógrafo de ese proyecto del Seguro Social, que es un proyecto maravilloso, de un momento de, bueno, México estaba en otra situación, o sea, Benito Coquet planteaba, que era el director del Seguro Social, planteaba que la seguridad social de los trabajadores no bastaba con la cuestión física, sino que también había que darles posibilidades espirituales. Entonces, en todos los lugares donde había sitios de seguridad social, del seguro, se construyó un teatro, se construyó un hospital, junto al hospital un teatro y además una especie de casa de cultura, y durante toda esa época, el arquitecto era Julio Prieto, o sea, aquello era todo una brillantez extraordinaria. Los directores eran Retes, sobre todo, y Pepe Solé, o sea, justamente dos figuras que yo veía, con actores, López Tarso, Ofelia Guilmain, Pepe Gálvez, me explico, o sea, una serie de primeros actores que yo iba a ver ese teatro, ¿no? Entonces, cuando el apellido Retes, que no es muy común, lo oigo, y tú eres hijo de Retes, sí, ya entonces ahí empezamos a hacernos amigos, y ahí se pudo romper el hielo y nos encontramos en un hecho muy específico, el hecho escénico, el hecho teatral. Y gracias a Retes entré al teatro, gracias a Retes, ¿no? Pero ya fue otra vida, fue romper, y entonces ahí ya fue el alcohol, otro mundo muy extraño, pues para mis nuevos amigos, para mi nuevo mundo, porque finalmente era un mundo muy cristiano, muy crístico, podría decir ahora, muy crístico, muy enormemente crítico con la jerarquía eclesiástica. Ya había empezado el Concilio Vaticano II, ya muy cercano, por lo tanto, cuanto sonaba, las campanas que sonaran de lo que podría ser los cambios dentro de la Iglesia, la idea de Juan 23, que es maravilloso también, porque el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini está dedicado, a ver si tengo la cita exacta, la tengo en italiano, fíjate, Pepito, a la cara lieta familiare in memoria di Giovanni 23. A la memoria de Juan 23 o sea, ese comunista cristiano fascinado por la figura de Cristo también se atreve a acercarse a la figura de Cristo, o se acerca a la figura de Cristo gracias a esa otra figura que ya había muerto cuando él filma el Evangelio de Juan 23, ¿no? Y es cara, querida, ¿no? Tierna, familiar, o sea, brillante, familiar memoria, ¿no? O sea, de Juan 23. Juan 23 fue el Papa, se le conoce como el Papa bueno, ¿no? Entonces él abre las puertas y yo siento que por ahí, pero que todavía a mí me tocó justamente el cambio, pues, o sea, a mí me tocó una iglesia en latín, la misa en latín, la misa de espaldas, o sea, todo aquello que con el concilio iba a cambiar, ¿no? Me tocó el cambio, y me tocó ya no dentro de la iglesia, digo, dentro de la iglesia jerárquica, pero sí me tocó ir conociendo todos estos cambios y todos estos. Y entonces, por ejemplo, mis amigos, mis compañeros que se quedaron en la compañía, cuando nos íbamos encontrando, ya habían evolucionado. Por ejemplo, en una ocasión me acuerdo muy bien, llevamos de gira a Guadalajara Los Albañiles de Vicente Leñero, dirigida por Retes. Ya se había acabado también
el proyecto del Seguro Social. Era una producción particular, era una producción de López Tarso, y con dinero de López Tarso y del propio Retes, ¿no? Con José Carlos Ruiz en el papel central. Es un actor de un tamaño extraordinario, José Carlos Ruiz, o sea, con actores, algunos compañeros míos de la escuela, o sea, lo llevamos a Guadalajara, y ahí me encontré con compañeros jesuitas que estaban en Guadalajara haciendo el juniorado o filosofía, no lo sé, y habían ido a ver la obra y nos invitaron luego a comer, y nos invitaron a la compañía, y estuvimos ahí. Inclusive participamos en una Eucaristía que para mí fue la primera Eucaristía moderna, digamos, que ahora la recordé, porque sentados pues en un cuartito, no en una capilla, sino en un cuartito, el sacerdote consagró y nos repartió el pan ácimo, nos partió. Muy exactamente me recordó la imagen maravillosa de Pasolini en el Evangelio según San Mateo, en el momento que corta esos panes judíos, pues, esos panes ácimos de la Pascua de los judíos, de la noche que se preparan, en que recuerdan pues a lo que fue el Jueves Santo, pues, que nosotros ya el cristiano ya le llama Jueves Santo, pero que es ese momento de la Pascua, ¿no? Que comen pan que no sabe a nada, ¿no? Entonces, y Cristo lo reparte y dice: este es mi cuerpo, con la mirada de este Jesús. Bueno, de alguna manera, por primera vez estuve en una Eucaristía de este tipo, gracias al teatro, y gracias, o sea, se empezaron a conjuntar toda una serie de cosas, entonces cristiano, alcohólico, obviamente, bueno, Retes eran gente muy de izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, también me encontré ahí con el autor de la obra, que era Vicente Leñero, que también era un cristiano muy de izquierda, muy en el ayornamiento, que era la palabra usada por Juan 23. Pero sí, el año 64 fue un año del paso de un mundo a otro, ¿no? Y claro, doy el paso hacia el teatro, hacia la poesía, hacia el arte, siendo Cristo mi compañero, totalmente fuera de estructuras, ¿no? Es muy chistoso porque te voy a contar una cosa, Pepito. Hay ahora unos grupos en WhatsApp o en Facebook de ex jesuitas, ¿no? Y entonces primero me invitaron, pero yo no, como no terminé el noviciado, no hice votos, ¿no? Entonces primero me invitaron, entonces entre estos grupos, tal y cual, y entonces, digo, simplemente para mandarnos cosas, ¿no? Y yo mandaba mis artículos para que los vieran y tal y cual, hasta que decidieron en el grupo de los ex jesuitas hacer un reglamento, ¿no? Ya los ex jesuitas, que habían dejado la estructura rígida y dura y finalmente poco cordial de la Compañía de Jesús para buscar nuevas formas, ¿no? Pero los ex jesuitas empiezan a buscar su propia legislación, y entonces sus propias estructuras, sus propias formas rígidas, y entonces dicen: solamente podrán pertenecer al grupo de los ex jesuitas aquellos que hayan hecho votos. Y entonces me borran. Entonces hay algunos que sí me siguen mandando, porque hay cuadros que quieren que vea, artículos específicos que quieren que yo vea, entonces, pero o sea que repiten pues la estructura que rompieron para salir, ahora la repiten acá, o sea que finalmente la historia se repite, ¿no? Esta estructura clerical, hasta en aquellos que abandonan la estructura clerical la vienen a repetir, ¿no? Entonces, bueno,
cuando me avisaron, no, pues ya no vas a poder estar porque no hiciste votos, ¿no? No, pues no hice votos, entonces ya no voy a poder estar tampoco ahí. Pero ya cuando esa puerta se me cerró, en vez de darme dolor y terrible y cambiarme la vida, me dio mucha risa, ¿no? Me dio mucha risa porque dije, la, la estructura clerical hasta la tumba se la llevan, qué bárbaros, qué bárbaros. Bueno, y también lo pienso en mí, pues. A lo mejor yo también de alguna manera estoy conformado para construir estructuras rígidas y duras y poco caritativas en el fondo, ¿no? Poco gentiles Pero bueno, ese fue el año 64, este paso de mundos. Y ahora me encuentro con lo que yo no sabía, que fue el año del Evangelio según San Mateo de Pasolini. Entonces, ya ahora en este reencuentro, ya en la vejez, con pues 64, ya van a ser no sé cuántos años. Ya, a mí las matemáticas no se me dan, pero muchos años, ¿no? Ya va a ser muchos años de eso. Que no lo olvido ese año 64, pero no sabía que esta película que es extraordinaria y que ya hoy me resulta inolvidable, viene también de ahí. O sea, me acompañó, o sea, si creyera en los astros de alguna manera se unieron en ese año del 64, ¿no? Para mí. Y claro, ya fueron los 60s, ¿no? Los terribles 60s, porque se habla de los 70s como de la gran revolución es en los 60s, ¿no? La gran revolución que truena en el 68, pero la gran revolución juvenil es en los 60s, ¿no? Y el testigo dedicándole a la memoria del Papa Bueno, que yo también lo considero mi Papa Bueno, ¿no? Ahora que canonizan a todos los papas y canonizaron a Juan Pablo II, que es verdaderamente lamentable, y a Pablo VI, que no es lamentable, pero bueno, pobrecito, pero la canonización de Juan XXIII sí es un hombre, sí es un santo, sí es un hombre definitivo, definitorio y definitivo, ¿no? El Papa Bueno. Bueno, Pepito, pues, ¿qué recuerdos? Esto de hablar tú y yo me hace recordar muchas cosas y cómo se juntan ahora. Bueno, ándele pues, ya está empezando a llover aquí. Ándele pues, nos vemos.